Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Andrés, tengo 38 años y cuando tenía 19 años fui diagnosticado con trastorno bipolar por abuso de drogas. Desde que yo era pequeño, desde que era un niño, siempre fui inquieto, siempre tuve mucha energía y siempre tuve la facilidad para llevarme con personas de todo tipo de edad, siempre me gustó platicar, siempre pude conversar con personas mayores, con niños, con adultos, y eso también me permitió conocer diferentes tipos de realidades en las cuales yo poco a poco iba conociendo y también iban influenciando en mí, con cada persona que yo hablaba, con cada persona que yo compartía tiempo. Ellos de alguna manera influían en mis decisiones, en mi pensamiento, y es como también comienza un poco mis adicciones en las drogas. Yo tenía aproximadamente 11 años y a mí me habían expulsado del primer colegio. Entonces a mí me metieron en un colegio en el cual yo estudiaba por la tarde y tenía un amigo que era mayor de edad, era mayor que yo, y él llegaba por las mañanas a mi casa, y en lo que él llegaba nosotros fumábamos un poco de cigarro y al final se nos hizo un hábito. Nosotros todas las mañanas siempre él llegaba, se escapaba del colegio y llegaba con cigarros y siempre comenzamos a fumar hasta que lo hicimos un hábito durante todo un año. Yo recuerdo que tenía un amigo que es mi mejor amigo de infancia. Nosotros compartíamos bastante tiempo. Él era mayor que yo como 4 años. Y la mamá de él viajaba bastante, entonces muchas veces nos quedábamos solos en la casa. Yo con engaños le decía a mi mamá que me iba a quedar en la casa de él, que ahí estaban sus papás, que ahí estaba su familia, pero realmente nos quedábamos solos. Entonces una vez en esa situación decidimos ir al supermercado y comprar una cerveza. Algo que fue muy curioso es que nosotros, siendo menores de edad, fuimos al supermercado, pedimos la cerveza y nos la vendieron sabiendo que éramos menores de edad. Entonces recuerdo que esa vez la pasamos bien, estábamos los dos en la casa platicando, compartiendo, y nunca nos imaginamos qué era lo que se venía luego. Ese mismo amigo que probamos el alcohol, yo recuerdo que él me decía como, mira, fíjate que tengo un compañero en el colegio con el cual comemos marihuana en la mañana para pasar más tranquilo.
para pasar la mañana sin que se sienta en el colegio, sin estar con la presión de estar estudiando. Entonces, por mucho tiempo él me pasó platicando sobre la marihuana y yo tuve mucha incertidumbre, tuve mucha curiosidad de saber qué era lo que se sentía, de saber qué era lo que era en sí probar, ¿verdad? Entonces recuerdo que una vez estábamos con él en una feria y después de 3 meses de estarme hablando del consumo de la marihuana, me dijo como, mira, hoy van a venir mis amigos del colegio, vamos a ir y vamos a fumar marihuana, no sé si quieres ir. Él nunca me persuadió totalmente a hacerlo, sino que él dejó la opción en mí de hacerlo o no hacerlo. Entonces recuerdo que fuimos a comprarla, fuimos a un parque en el cual consumimos y después fuimos a una tienda a seguir tomando y la pasamos en esa noche en una tienda y bajo los efectos de la marihuana, que de hecho desde la primera vez que la consumí me dio psicosis, me dio paranoia, pero como era algo nuevo y era algo que era por primera vez, yo no le tomé mucha importancia. Yo recuerdo que todo fue bien normal, entre comillas. Yo al principio lo hacía como siempre que salía los fines de semana, a fiestas, lo hacía habitualmente con mis amigos. Siempre de un momento para otro comencé a comprar, comencé a tener en mi posesión marihuana y también poco a poco íbamos a la playa, nos quedábamos el fin de semana y siempre a todos los lugares que iba yo comenzaba a consumir. Pero después fue bien extraño porque no sentí cuando de repente ya todos los días yo comencé a fumar, comencé a consumir drogas, tomaba alcohol, tabaco, marihuana, en ocasiones cocaína, fumé también una vez piedra con marihuana, crack con marihuana. Y había algo en mí que sentía y sabía que algo iba a salir mal, no sé cómo explicarlo, tenía esa sensación de que algo iba a estar mal, pero mi adicción era más fuerte. Yo creo que honestamente no me di cuenta en el momento en que poco a poco me fui convirtiendo en adicto. Fue ocasionalmente como yo inicié. De repente ya era como que todos los días por la mañana al levantarme era lo primero que hacía y no podía yo dejar de hacer cosas, o sea, tenía que fumar para levantarme, tenía que fumar para hacer videos, tenía que fumar para estudiar, tenía que fumar para todo, para tocar guitarra, para la música, para todo tenía que consumir y yo siento que sí tenía esa sensación de que algo malo iba a pasar, pero no podía. Incluso yo a veces en mis momentos de lucha interna, de lucha conmigo mismo, sí tenía esa sensación de impotencia, de que era algo que yo quería dejar de hacer, pero realmente ya no podía porque ya era una persona que tenía el hábito y la adicción de consumir marihuana todos los días y para todo, y que fue una transición que puedo asegurar que no estoy totalmente seguro cuando ya estaba atrapado. Es decir, que a veces uno piensa que
que comienza ocasionalmente, los fines de semana, las reuniones en la playa, o, o que también que es mentira que una droga lleva a otra. A mí el tabaco me llevó al alcohol, el alcohol me llevó a la marihuana me llevó a la cocaína, y así sucesivamente hasta perder el control y tener mi primera crisis. Fue un proceso aproximadamente de 4 años, desde el momento que yo consumí la primera vez hasta que yo tuve mi primera crisis. Fue un lapso de 4 años en el que fue un momento de descontrol, en el cual yo también perdí el horario normal de productividad del ser humano. Mi cerebro estaba también creciendo, se estaba desarrollando, y prácticamente yo era un joven pequeño, un joven que no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, no estaba informado, no estaba educado, no sabía cuáles eran los diferentes tipos de la marihuana, no sabía nada sobre el tema. Y es bien importante como mencionar que no tuve conciencia cuando ya estaba sumergido, y que fue un proceso de 4 años en el cual poco a poco me fui sumergiendo hasta tocar fondo y no darme cuenta de lo que me estaba pasando. Le causaba problemas a mi familia. Al principio todo fue bien preocupante, o sea, yo la mayor parte del tiempo mantenía oculto lo que yo estaba haciendo, siempre pude como esconderlo. Pero también en la colonia donde vivía, yo también no era, llegó un momento cuando ya mi adicción era muy grande que yo no era como muy prudente a la hora de hacerlo. Y yo recuerdo que me preguntaban en la casa y me decían que si era verdad lo que andaba haciendo, lo que las personas decían, y yo siempre trataba de engañar y de mentir, pero había una sensación de que realmente todo estaba mal. De alguna manera mi familia siempre me apoyó, siempre estuvo a mi lado, siempre me dio comprensión, siempre me apoyó, me motivó a comenzar de nuevo. Y a pesar de que fue un momento bien duro y doloroso para todos, el hecho de saber de que yo estaba consumiendo drogas, porque a cada uno los abordaban de diferentes maneras, los abordaban diferentes personas. A mi mamá le decían algunas personas, a mi papá le decían otras, a mis hermanos les contaban otro tipo de historias, de cosas que yo andaba haciendo, y la verdad que la preocupación de ellos era bien grande, sobre todo cuando yo no tenía un control. Ya estamos hablando que ya tenía aproximadamente ya 17 años, yo ya trataba de tomar mis decisiones, pasaba en fiestas, pasaba drogándome, me drogaba todos los días, ya llegaba a un nivel de adicción de drogarme en casa, de hacerlo en casa, y creo que eso, el llegar al hecho de hacerlo en casa es bien preocupante, porque ya es como un nivel de adicción mucho más grande en el cual ya no importa como faltarle el respeto al núcleo familiar, romper esa brecha de amor, de apoyo, de confianza, y llegar a esos términos. Y recuerdo que a algunos de mis hermanos les molestaba bastante sentir el olor, o me decían cosas, y yo siempre nunca me importó, y
Recuerdo que fue una etapa muy dura porque yo era como muy soberbio, muy egoísta, muy egoísta y solo pensaba en satisfacer mi necesidad de estar drogado. Y incomodaba mucho a mi familia, pero ellos siempre nunca perdieron la esperanza de que yo pudiera salir adelante. Siempre me apoyaron y trataron de corregirme de la mejor manera. Yo pasaba mucho tiempo fuera de mi casa, aunque había un indicio de que algo malo estaba pasando, pero no se sabía con claridad porque con engaños yo decía que me quedaba estudiando para exámenes, eran buenas oportunidades para yo poder engañar o irme de la casa tranquilamente engañando a mis padres. Después de eso yo creo que sí había una sensación como de que algo malo estaba sucediendo y al principio era incómodo, pero también era mi actitud la de que no me importaba mucho lo que ellos decían. O sea, yo regresaba a casa porque sabía que podía regresar, porque sabía que siempre me recibían, porque sabía que siempre encontraba un apoyo y encontraba apoyo, amor, a pesar de mis decisiones y de mis acciones. Siempre incomodaba, mi mamá siempre insistía, mi mamá siempre platicaba, mi mamá siempre se tomaba el tiempo de platicar conmigo, mi papá siempre me daba el ejemplo, mis hermanos quizás a ellos les incomodaba y lo veían de una manera diferente, pero sí creo que el hecho de tomar mi propio camino y en base de engaños tener una libertad que no merecía, que no necesitaba en ese momento, creo que fue lo que también hizo que en mi casa todo se desatara ya más cuando mis niveles de adicciones eran mucho más grandes, cuando ya casi estaba volviéndome un mayor de edad y que ya el consumo y la adicción era mucho más grande. Yo recuerdo que tenía 4 años de fiesta, ya ya tenía bien enraizado la adicción y me pasaba que yo tuve ciertos pequeños síntomas a los cuales yo sentí un poco extraños, pero no le hacía caso. Por ejemplo, yo ya comenzaba a escuchar voces, yo andaba caminando en la calle, escuchaba que me hablaban, yo volvía a ver hacia atrás y no había nadie. O también comenzaba a tener pequeñas alucinaciones con la sombra. Al principio fue cuando consumía drogas, cuando consumía marihuana, yo comenzaba a escuchar voces, eran síntomas que yo tenía bajo el consumo de. Y también veía sombras, escuchaba voces, sentía olores. Esto bajo el consumo, pero con el tiempo
como que también me comenzó a pasar en momentos cuando yo ya no consumía. Cuando ya no consumía, de repente un día fui a la playa y comencé a alucinar cosas, comencé a vivir una realidad que solo yo vivía. Y al regresar a la casa pasé 2 días sin consumir nada, pasé un día normal, digamos, entre comillas, pasé en la casa, pasé tranquilo. Pero el siguiente día, no, en ese tiempo también tenía el síntoma de que yo ya no dormía bien por las noches. Tenía mucho insomnio, tenía muchos problemas para dormir y recuerdo que fue una vez en la mañana cuando, para un cumpleaños de mi mamá, yo recuerdo que los reuní a todos y les dije a mi mamá que ese cumpleaños no se iba a olvidar. Entonces agarré la guitarra y comencé a tocar, escuchaba la guitarra bien desafinada, me dio un gran pánico tocar enfrente de mis hermanos, algo que no era tan normal. Entonces en ese momento comencé a tener lapsos de lucidez y lapsos de alucinaciones. Entonces recuerdo que eran lapsos en los cuales al principio sí eran como pequeños lapsos en los que yo me sentía como drogado y decía, puya, me siento drogado y no he consumido nada. Yo recuerdo que en algún momento dije como que chivo, ya no voy a necesitar de la droga. Pero con el tiempo, en el lapso de 2 días, estos síntomas se fueron haciendo cada vez más grandes. Se fueron haciendo más grandes hasta el punto de que los lapsos de cordura eran más cortos y los lapsos de alucinaciones eran mucho más grandes. Mi familia preocupada comenzó a hablar con médicos y llegaron a un médico psiquiatra que le preguntó que si yo consumía drogas, le dijeron que sí. El médico primero mandó a hacerme una prueba de diferentes tipos de drogas, todo tipo de drogas, una prueba avanzada y salí positivo solo a marihuana. Entonces, al ver la conducta que yo tenía y al ver todo lo que estaba sucediendo, mi psiquiatra les dijo a mi familia que yo ya estaba pasando por un problema de salud mental, ¿verdad? Entonces, después de 2 días de alucinación en el cual yo veía cosas, escuchaba cosas, sentía cosas, olía cosas, incluso con la comida, yo tuve alucinaciones con los 5 sentidos. Fue bien duro porque mi familia estaba muy preocupada y no sabía qué era lo que me estaba sucediendo. Por otro lado, tenían un poco de paz porque ya sabían qué era lo que me estaba sucediendo, ya sabían de que el doctor iba a intervenir. Y después de 2 días de alucinaciones, recuerdo que fuimos al consultorio de mi doctor. Mi doctor andaba buceando en la playa, en Sonsonate. Porque fue en periodo de diciembre, de vacaciones. Entonces él ya después dejó de bucear, se fue para su consultorio. Nosotros llegamos con mi familia. Yo todavía estaba bajo los efectos de las alucinaciones, sin consumir nada, era bien fuerte. Yo pensé en algún momento que ya no iba a recuperar mi lucidez y pensaba que iba a quedar como atrapado en ese mundo de locura, de psicosis. Y fue cuando llegamos al consultorio, mi doctor estaba atendiendo a mis papás y todo, hasta que yo recuerdo que él muy tranquilo y de una manera muy persuasiva llegó y me dijo, Andrés, yo sé lo que estás pasando, si querés que esto se termine, vení, te voy a poner una inyección. Y recuerdo que yo con mi propia voluntad fui donde él y fue ahí donde comenzó mi diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1 y fue que comencé a tener ese tratamiento y ese aprendizaje para toda mi familia.